Buenas noches amigos de Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y como cada lunes y miércoles estamos aquí para contarles lo que pasó en la semana, en el día 99 de esta, bueno, ya casi no hay cuarentena, así que vamos a decirle solamente estado de emergencia y medio confinamiento, porque ya tampoco la gente no está muy confinada, ¿no? Más bien se ha desconfinado de manera espontánea, ¿no? Pero hoy día tenemos un debate muy interesante y vamos a pedirles que nadie se mueva de la sintonía de Argolla TV porque vamos a tener no sé si un debate exactamente, pero por lo menos una animada conversación sobre puntos de vista, no sé si serán diferentes o divergentes, con Daniel Córdoba, ex ministro de la Producción, y con también Lucía Albites, una politóloga, política también, mujer muy enterada de estos temas sociales, sobre todo especialista en temas de derechos laborales y en general derechos de las personas. Con respecto, bueno, a esto de las clínicas privadas, que está, pues, ha puesto en debate este asunto de que si las clínicas privadas efectivamente tienen el derecho de cobrar todo lo que les provoca, sobre todo en este momento de emergencia sanitaria, o efectivamente no pueden y el gobierno debería hacer algo o intervenir. Y bueno, para iniciar el programa ya está conectado mi amigo, colega y socio de Argolla TV, Willy Vázquez, desde San Miguel. Willy, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar ahí y conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Como bien ha anunciado Jaime, tenemos de verdad una conversación. Vamos a tratar de llamarle conversación. Y promete que será muy interesante porque tenemos dos puntos de vista acerca de lo que ya planteó Jaime. Y de lo que yo quiero comentar previamente antes para ponernos un poco en contexto. Las clínicas privadas están cobrando hasta $500,000 en casos comprobados para poder para costear los gastos de atención de un familiar, de un paciente COVID en cama de unidad de cuidados intensivos. Hoy el ministro de Salud, o el día de ayer me parece, en una entrevista aclaró que no se pudo poner de acuerdo con las clínicas privadas para tener una tarifa social por la cual el Estado se hacía cargo de los costos que requieran, que sumen en el tratamiento de pacientes COVID en cuidados intensivos. Ojo, con ese cuidados intensivos. Las primas de las clínicas privadas son variables, son las básicas de las EPS hasta las más caras. Y eso está claro y digamos que esa es una divergencia en salud de la cual estamos, digamos que acostumbrados. Pero se ha dado todo un debate, que también antela Jaime, en redes sociales y en varios espacios públicos, acerca de la pertinencia de que las clínicas privadas, la salud privada pueda, en este caso totalmente atípico, un caso de emergencia, estamos en estado de emergencia además decretado por el gobierno, y en una pandemia, o sea, no es un problema en Perú, es un problema mundial, que antepongan sus intereses económicos a el interés de la salud de la gente, ¿no? O sea, yo no digo que las clínicas no cobren, hay libertad de empresa, pero que por estas circunstancias debería mostrarse un lado más humano. Sobre todo porque muchas de ellas han podido acceder a créditos de Reactiva Perú, cosa que está bien, yo no cuestiono eso, de repente hay mucha gente que lo cuestiona. Son préstamos que tienen que devolver con garantía del Estado, pero tienen que devolver, ¿ya? O sea, no están regalando plata. Y segundo, ¿cómo han venido actuando en toda esta pandemia? Hay un par de cositas que quiero comentarles un poco en Twitter. Si tú tienes que hacerle caso a alguien en este contexto para poder ver qué puede pasar, es a los historiadores. Porque los historiadores han dedicado su vida a estudiar toda la historia de una nación, de un tema, de algún aspecto cultural, un aspecto social. Y tienen experiencia en eso y pueden hacer además proyecciones de lo que puede pasar interpretando lo que pasó. Recuerden esta frase tan manida, pero que tiene fuerza, ¿no? Todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pues bien, José Ragas, el gran Pepe Ragas, historiador en la Universidad Católica de Chile, radica ahora haciendo una pasantía, puso lo siguiente en Twitter: las clínicas privadas peruanas están haciendo su mayor esfuerzo durante esta pandemia por ser el equivalente de las haciendas antes de la reforma agraria.
Y ya sabemos lo que pasó con la reforma agraria, ya sabemos lo que pasó, o sea, cuál fue el caldo de cultivo para que pase lo que pasó con la reforma agraria, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí yo creo que las voces que piden que se estaticen la salud privada por esta pandemia no están siendo velasquistas, no están siendo comunistas, no están siendo expantoras de inversiones. No, están pidiendo, creo que lo justo en esta situación. Como muchos países, o sea, llaman a Alemania, Finlandia, a Francia, llaman a estados terroristas y rojos, o sea, no lo son. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una total crisis, no solamente de salud, sino económica y política. Entonces, no está de mal entrar a esos debates, sobre todo porque, si bien es cierto, la Constitución Política del Perú protege la propiedad privada, la protege siempre y cuando no esté en riesgo la salud de la población o no haya algún tipo de crisis global o crisis grande que afecte la estabilidad de la nación. Y lo estamos pasando. Creo que es un debate que se debe dar y que lo vamos a dar aquí en Argolla TV, así que no se despeguen de la sintonía. Esa es una de las cositas que quería comentarles. La otra que quería comentarles era un tuit del amigo Hugo Ñopo, ¿ya? Porque aquí ha sido tendencia en todos estos días, a raíz de lo mismo que estamos hablando de las clínicas privadas, a nuestra gran amiga, la hijada de mi compañero Jaime Serra, Rosa María Palacios. Ya te bloqueó, ¿verdad? Ahora sí ya te bloqueó, tienes que decirlo, Jaime, vamos. ¿Te bloqueó o no? Ya después te cuento. Porque claro, yo soy un hombre de a pie, soy un hombre totalmente sin influencia, pero acá mi compañero Jaime Serra tiene sus madrinas por ahí que sabe que lo ayudan a sortear algunas cosas. Y está muy bien que así sea. Es una broma, por supuesto, no se la vayan a creer. Somos dos. No soy Godoy, no te confundas. La nueva televisión sin la argolla de siempre. Acá no somos argolleros de ningún tipo. Estoy bromeando, por favor, no se me tergiverse. Me da miedo la sintonía, de todo lo que estoy diciendo con la sintonía. Gracias por conectarse a la multiplataforma. Entonces, ¿qué dijo Hugo Ñopo de este tweet ya tan famoso de la señora Rosa María Palacios? Que ya los que están bloqueados lo hemos podido ver porque la captura de pantalla salió por ahí. Willy, pero de todas maneras creo que hay que comentar el tweet que dice exactamente para que nuestros amigos que seguramente no están al tanto se enteren y se horroricen como nos hemos horrorizado tú, yo y el 90% de la tuitosfera peruana, creo. Sí, claro, justo pasaba a leerla y buena acotación, Jaime. ¿Qué dijo Rosa María Palacios hace un par de días en Twitter? Y ahí está la captura de pantalla, la vamos a poner en un momento. ¿Por qué no se puede atender el MINSA? ¿Por qué no se pueden atender en el MINSA? El acceso es universal. Que no le guste atenderse en el MINSA es otra cosa. Pero el gusto cuesta. El gusto cuesta. Y la salud privada es cara porque paga mejor al personal y no tiene subsidio de ninguna clase. El gusto cuesta. O sea, digamos que eso es lo más hiriente. Pero acá hay una falacia y una mentira, señora Rosa María Palacios. Dice que la salud privada es cara porque paga mejor a su personal. El gran Hugo Ñopo saca un cuadro comparativo del INEI, del INEI del año pasado, de una investigación sobre sueldos, remuneraciones de las principales ocupaciones en el sector salud. Y todas, desde médico, personal de enfermería, odontólogos, psicólogos, asistentes farmacéuticos, todos los sueldos de la salud pública son mayores que la salud privada. Únicamente los jefes de empleados administrativos, es decir, los gerentes de clínicas, los gerentes de gestión, los gerentes de aseguramiento de las clínicas privadas, son los únicos que ganan más que los del sector público. Hay una falacia y una mentira en esta señora defensora del libre mercado. Mira, yo hago en la mañana, escucho a mi amigo Marcos Cifuentes, la encerrona, un poco para ver si me puede contestar algunas cosas. Después al gran Augusto Tausen con su podcast del Comité de Lectura. Y ya tengo un panorama. Y escucho a Rosa María para ver qué dice el otro lado, ¿no? Antes era complementario, ahora no, ahora es para ver qué dice el enemigo. ¿Ok? Termino con esto, Jaime, porque me parece que también aporta mucho a este debate, sobre todo en el tema de comunicación en tiempos de crisis. Cómo el Estado ha venido comunicando en esta crisis. Sabemos que, si bien empezó, ¿no?,
salida de caballo para algo rico. O sea, salió muy bien, comunicando muy bien, tratando de influir calma a la población, con medidas acertadas, que no se han implementado bien en el tiempo, lo cuestionamos totalmente, pero digamos una primera comunicación buena, pero después no, porque claro, ¿qué es lo que pasa? No tienes voceros autorizados. La señora Pilar Macetti dice una cosa, el ministro de Interior dice otra, el presidente dice otra, el premier dice otra. Hay un rum y una cruce de ideas, porque hoy día habrían los centros comerciales y después dijeron que hoy día levantan el tema de restricción vehicular, pero el ministro de Interior dijo que iba hasta el fin de mes, pero seguimos en estado de emergencia y no podemos salir. O sea, no hay una comunicación clara y directa. Yo quiero leer, con el permiso de todos nuestros oyentes y televidentes, a Patricia García. Patricia García fue ministra de Salud hace unos años, además con Kuczynski, es investigadora y también especialista en salud pública. Sí, cualquier funcionario, incluido el señor Zamora, ministro de Salud, tuviera la 10ª parte de la capacidad de síntesis y comunicación que tiene la señora Patricia García, otra sería la historia. ¿Qué dice? Patricia García lo tuiteó ayer como anteponiéndose a lo que pasó hoy, la apertura de centros comerciales. La mejor manera de mitigar el riesgo con esta apertura de actividades en Perú y mantener a todos seguros es reforzar los comportamientos que sabemos que sí funcionan. A continuación les doy 10 recomendaciones para hacer una cuarentena inteligente y mantenerse sanos. Y es una lista, ¿no? Lavarse las manos, si puedes quédate en casa, si sales solo, escoge los lugares que sean abiertos y no tengan aglomeración de gente. Si puede mantenerte de trabajo, hágate de trabajo, no use vehículos de transporte público que tengan ventanas cerradas, en el trabajo mantenga ventilación en los espacios si va a trabajar fuera de casa, practique permanentemente el distanciamiento social, 1 metro más de distancia, lávese las manos frecuentemente, use mascarilla y quédese en casa si está enfermo y comuníquese con el 113 y punto. Mira, en 10 puntos, en un hilo, clarísimo todo lo que debemos hacer. Esa comunicación, Jaime y amigos televidentes, no he visto en ninguna esfera del gobierno, en ninguna, ni en el presidente Vizcarra, ni en el premier, mucho menos en el ministro de Salud. Así de simple y sencillo y clara se debe hablar a la población para poder tratar de que esto no rebrote ni que la curva comience a subir nuevamente, que parece que está contenida, al parecer. Sin cantar victoria, debemos ser cuidadosos, Jaime. No, totalmente, Willy, totalmente, ¿no? Y no tenemos, creo, todavía ningún motivo para cantar victoria, sino más bien todo lo contrario, para seguir manteniendo la guardia en alto, para seguir sobre todo, creo yo, indicando, poniendo el dedo sobre las carencias y las falencias, ¿no? Hemos visto, Willy, yo he visto con terror, con horror, como 2 recién nacidos han muerto en Tarapoto por falta de oxígeno, y la reacción del director del hospital y de los directivos ha sido, en vez de pedir perdón, pedir disculpas a la madre, acercarse, consolarla, no sé, yo si estuviera en esa situación, a mí lo único que se me ocurriría es pedir perdón, nada más, ¿no? Estos señores le mandan un memorándum, una amenaza a las enfermeras que han filmado la situación, porque yo creo que hoy en día, si un hecho no es filmado, desgraciadamente, gracias a que todos tenemos un celular con una cámara, desgraciadamente eso ya no pasó. Entonces todos los ciudadanos tenemos hoy día felizmente la opción de tener un celular que registra imágenes, registra video y que encima podemos subirla a las redes sociales o enviarla a las personas que uno crea conveniente. En este caso la han enviado a la prensa. Y donde se ve la desesperación de las pobres enfermeras de salvar la vida de estos recién nacidos en Tarapoto, porque no había oxígeno ya disponible en los tanques, y ellas así dándole respiración artificial, respiración mecánica a este recién nacido que estaba en ese momento ya perdiendo la vida. Entonces es terrible, es lamentable que sigamos en esa situación, por favor. O sea, el gobierno ya tendría que haber resuelto eso, ya tendría que haber puesto, no sé, una planta de generación de oxígeno medicinal en cada región o en cada región grande, o detectando donde empieza a subir la curva, voy, instalo, llevo mi planta y la instalo y la pongo a producir oxígeno. Ya sabemos lo que va a pasar. Así como también hemos visto al ministro de Salud, al señor Zamora, al doctor Zamora, recorriendo hospitales de madrugada, y hemos visto por Cuarto Poder ayer cómo llega al hospital Loaiza y ve pues una especie de campamento al aire libre con la lluvia que les cae a los pobres pacientes, ¿no?
los pacientes mal atendidos, tirados en el suelo, tirados en sillas de ruedas, muriéndose de frío y muriéndose de COVID-19. O sea, es atroz. Habiendo camas disponibles, no tenían por qué estar en esa situación. Entonces él llega con su celular, comienza a preguntar, a ordenar, a llamar, llegan las ambulancias y comienzan a llevarse a los pacientes a hospitales donde hay camas disponibles. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema de salud? No solamente está colapsado, o sea, no solamente está colapsado por el exceso de pacientes, ¿no? Esta ola, este tsunami de pacientes enfermos, sino por la inoperancia, la incapacidad, la desidia, no sé cómo llamarlo. O sea, de verdad no sé cómo llamar a esta situación en la que yo creo que cualquier profesional o no profesional en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, se tiene que poner el máximo esfuerzo. Pues no puede estar diciendo, bueno, yo ya mandé el memorándum, ya mandé, ¿no?, la solicitud para pedir cuántas camas y bueno, pues ya el lunes me responderán seguramente, ¿no? Y seguramente el lunes necesitaba 5 camas, el viernes necesitaba 5 camas y el fin de semana termina necesitando 15 o 20 porque aumentaron los casos o de repente ya no necesitan ninguna porque desgraciadamente la gente falleció. Entonces no puede ser tanta indolencia del Estado. O sea, esa indolencia parece que hiciera competencia con la indolencia del sector privado. Parece que estuvieran haciendo competencia, Willy, porque de verdad no se sabe quién actúa peor. Si el sector público, hablemos de hospitales, servicios de salud, la misma policía, que ya sabemos lo que ha pasado ya con el tema de las compras con corrupción, que ya quedó en nada, no sé, vamos a ver, ojalá que la fiscalía nos dé alguna respuesta. Pero yo digo, parece que estuvieran haciendo competencia. Yo quiero invitar a la gente para que por favor opine, nos escriba. Vamos a tener una interesante conversación en unos minutos con Daniel Córdoba y Lucía Albites, dos excelentes analistas y observadores de la realidad, para que nos den también su punto de vista, ¿no? Y ver si esto hasta qué punto es permisible. Como lo dije alguna vez, Willy, yo no creo que en un país medianamente civilizado, como por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Suiza, donde existe el libre mercado, se podría permitir una situación así, en la que las clínicas cobran lo que les da la gana, en lo que los hospitales no hay coordinación entre ellos, en la que la policía compra con corrupción, y le da equipos que no sirven prácticamente a su personal. Por eso es que hay tantos enfermos pues en la policía de coronavirus, ¿no? Y los alcaldes, ¿no?, distritales, provinciales, los gobiernos regionales, lluvia de millones, tirándose la plata, no tirándose las canastas. O sea, ¿qué es esto? O sea, no nos está matando el coronavirus, señores, nos está matando lo que somos los peruanos, corruptos, parece, la corrupción, ¿no? Alguna vez, el año pasado, ¿te acuerdas, Willy? Escuchamos en unos comentarios de un político, de un analista chileno, y que decía que desgraciadamente pues la corrupción en el Perú era su mayor ancla para el desarrollo. ¿Te acuerdas? Claro, sí, recuerdo muy bien eso. Además, hay un número indeterminado ahora que hablas de la policía, de productos de protección personal, bambas, adquiridos por la policía en esta emergencia. O sea, en esta emergencia, ¿no? Es el colmo, de verdad, que tengamos, bueno, no es el colmo, en realidad estamos viviendo una etapa de corrupción que simplemente se ha agravado por esta pandemia. O sea, no éramos mejores, no estamos saliendo mejores tampoco. Yo siento que el gobierno ha tirado la toalla. Yo siento muy fuerte, tengo esa sensación de que ya, ¿sabes qué? Sálvense quien pueda, hagan lo que quieran, Willy, hicimos lo posible. Willy, ¿te acuerdas que el lunes pasado que conversamos con Eduardo Recoba y con Farid Matuk, yo les pregunté, ¿se les ha acabado las ideas al gobierno? Yo ya sentía ya hace varios días, varias semanas, que ya parece que el gobierno estaba andando como pollo sin cabeza, no sabía para dónde correr. Creo que hicimos un programa hace ya casi un mes, un poco comentando eso, y creo que tú lo lanzaste al aire, esa afirmación. Se quedó sin ideas el gobierno, porque de verdad parecía que no apuntaba a ningún lado, y ahora mismo parece que no apunta a ningún lado tampoco, ¿no? Es importante, y no somos ahorita, o sea, de mí quizás muchos puedan pensar que he sido bien crítico con el tema de empresa privada, pero también he sido bien crítico con la izquierda, pero de Jaime no, Jaime es un liberal puro y duro, ¿no? Y siempre defendió la empresa privada, ya que no estamos en contra de la empresa privada. O sea,
Empezando porque Jaime tiene una empresa, yo tengo una empresa, o sea, no podemos estar en contra de lo que nos da de comer. ¿Ya? Entonces, la idea acá es el lucro, el afán de lucro, el único afán de lucro que prevalece sobre una necesidad básica e importante en una crisis que nos está agobiando, ¿no? Por eso es importante este tipo de debates y conversaciones. Por supuesto, tú como Estado puedes, digamos, intervenir las clínicas privadas, que la atiendan a todos los que deban atender, y por supuesto que después le vas a tener que pagar lo que están haciendo, no le van a robar nada, el Estado no se va a quedar con nada, va a tener que pagar, ¿no? Por supuesto con un justiprecio, ¿no? Hoy día escuché al representante de las clínicas privadas que ellos consideran que sus costos son los más bajos de Latinoamérica. Imagínate, Jaime. Qué nervios. ¿No? El colmo del todo. O sea, no hay ya a nivel comunicacional, ¿ya? A nivel de responsabilidad empresarial, a nivel de comunicación empresarial, de reputación. Pésimo lo que están haciendo en las clínicas. O sea, ni siquiera hacen nada por revertir la situación que tienen enfrente al público. O sea, la percepción que la gente tiene, no les interesa un comino, no les interesa ni siquiera quedar bien. ¿Qué te digo yo? Ni siquiera que la gente comience a pensar diferente, ¿no? Y sí, pues, hay una empresa privada que está aportando bancos, empresas de telefonía y servicios de comunicación, los centros comerciales, el tema de envíos por internet, las compras por catálogo por internet, las clínicas, las farmacias. Pero hay otras grandes, hay otro gran sector de empresas que está apoyando las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que han desarrollado hace poco un equipo multidisciplinario en la Universidad Cayetano Heredia. Las pruebas moleculares, que son rápidas y son más baratas, han sido posibles gracias a que aquí hay empresas privadas, entre ellas la REP del Perú. REP, conoce Jaime, esta empresa que da electricidad de alto voltaje. Una de esas empresas metió dinero para eso, y hay muchas empresas que lo están haciendo, pero ni siquiera se preocupan por eso, o sea, por quedar bien, ¿no? En temas ya de reputación, cultura empresarial, están quedando por los suelos. Y opacan a las que sí, porque no podemos meter a todas en el mismo saco. Hay iniciativas de empresas responsables, ¿no? Me parece que AGE en sus plantas de Tarapoto y la de Ayacucho, en el tiempo de pandemia habrán vuelto a hacer cerveza porque ya pueden hacerlo, pero cuando no podían, hacían agua consumible, agua. Y ha habido muchas donaciones de esta empresa a todos los sectores más vulnerables, ¿no? Y no te enteras, Jaime, porque esa es la idea, ¿no? Que no salgas en la foto, que no pongas en tu logo, tu marca, en las mascarillas que regalas con un dinero que no deberías regalar, porque es un dinero que tú deberías devolver al fisco, y no hacerte el preocupado por eso y comprar mascarillas para la gente, con tus mascarillas de muy mala calidad. Además, amigo César Comina, te pasaste de pendejo, de verdad, déjame decirte, con tu logo y tu cara, ¿no? Eso es pésimo, pésimo, de verdad. Y eso se llama clientelismo. Y no es delito, pero digamos que ya nos damos cuenta para dónde disparan algunos políticos también, Jaime. Exacto, Willy, sí, pues una situación compleja por donde se le vea, ¿no? O sea, yo creo que no sé si es que tenemos que esperar la buena voluntad de las empresas, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que actuar de manera firme, ¿no? Estamos en un estado de guerra, ¿no? Yo lo dije desde un primer momento, estamos en un estado de guerra, y si la empresa privada no lo quiere ver así y el Estado no lo quiere ver así, bueno, yo creo que lo único que lleva esto es a que la vamos a ir perdiendo poco a poco, ¿no? Ya tenemos, yo me imagino que el gobierno, ante esta apertura, ¿no? de centros comerciales, de vida comercial en general, porque también han reabierto peluquerías y otros negocios, se estará preparando para una nueva ola, ¿no? De gente llegando otra vez a los hospitales, necesitando oxígeno, necesitando médicos, necesitando atención. O sea, yo espero que se esté preparando, porque si yo ya sé que se me viene, ¿no? una situación de emergencia, yo me tengo que preparar para ella, no voy a estar esperando el último momento, ¿no? O de verdad, como dice Willy, ya llegamos al sálvese quien pueda. Al público queremos decirle que pueden opinar, pueden comentar, mientras que nosotros ya comenzamos a hacer la conexión con Zoom en cualquier momento para entrar con Lucía Albítez y Daniel
Córdoba a esta conversación tan interesante que vamos a tener en unos instantes, ¿no? Nuestro amigo Rodolfo Best Music, que siempre se conecta, luego de saludarnos, nos dice que bueno, que no se pueden descartar sabotajes en los hospitales para desinflar al Ejecutivo. Ajá. No olvidemos que el sector está bastante politizado. Sí, pues, ¿no? No sé exactamente qué pensar, porque efectivamente, ¿no? O sea, no sé qué pensar. Hay que ponerse en todos los casos también. Ahora, yo te digo, Rodolfo, no creo que haya un sabotaje premeditado, ¿no? Suficiente con el mal actuar de los directores de los hospitales y con el personal que no, bueno, el personal por uno que no se da abasto, ¿no? Y la parte de repente administrativa es la que no está funcionando correctamente, ¿no? O sea, no sé, tendríamos que hablar seguramente con un especialista, pero por último, creo que nosotros los ciudadanos no somos los indicados para hacer esos juicios de valor. El único juicio que a nosotros nos interesa es que atiendan a la gente y que no se muera, nada más. O sea, ¿cómo lo hagan? Para eso son profesionales, ¿no? Si no, ¿a quién ponemos, Willy, ¿cómo se llama? En los hospitales para que las cosas mejoren. Sí, pues, o sea que tenemos que poner aquí ya un... Lo que pasa es que creo que el problema más de gestión es en la capacidad y la estructura del Estado. Creo que eso es lo que siempre ha prevalecido en contra de una atención oportuna, de una atención de calidad, de una atención igualitaria. Creo que por ahí va la cosa, me parece a mí que por ahí va la cosa, porque lo hemos visto en este reportaje que le hicieron al ministro de Salud en Cuarto Poder, en donde salía él, iba al Hospital Loaiza, perdón, al Hospital 2 de Mayo, y comenzaba ahí a llamar por teléfono y a hacer su show, ¿no? Sabemos que el ministro Zamora tiene su predilección por las cámaras y por hablar mucho y todo, ¿no? Pero salió pues él preocupado, llamando por teléfono, y aparecieron las ambulancias y todo, y salió pues básicamente esta persona pidiendo ayuda para su madre, por favor, salve a mi madre. No digo que eso sea arreglado, lo más probable es que haya pasado, que eso esté pasando permanentemente, y que justo el ministro de Salud esté ahí, o para salvar la situación, ¿no? Eso se llama publirreportaje, por si acaso eso no es periodismo, pero bueno, ya cada quien ve cómo se ganan los frijoles. Entonces, la idea acá es que el ministro de Salud, al verlo, pues, al verlo todo perdido, tener que llamar, estar esperando, caminando de aquí para allá, llevarlo, entrando a un salón, yendo a otro salón, viendo la situación con las camas tiradas ahí, lo ves así como que refleja realmente el problema de fondo, ¿no? Que él puede haber dado una orden, o el Ministerio de Salud puede haber dado una orden para poder atender a todas estas personas, pero dentro del engranaje del Estado se pierde el tema, ¿no? Se pierde el tema. Entonces, eso me parece que es uno de los problemas más graves que tiene cualquier atención en salud, cualquier atención, porque te chocas contra el papelito que falta, el pata que se fue a almorzar porque no estaba, no, falta el sellito tal. La cultura del papel en el Estado es tan fuerte que el sellito que no me dijo que la orden no llegó, que es viernes y trabajo hasta las 4 y no lo vemos el lunes, del viernes para el lunes te puedes morir, pero eso no interesa porque ya su hora del empleado público terminó a las 4 de la tarde, ¿no? 4:45 supuestamente, a las 4 de la tarde nadie trabaja en los ministerios, se lo digo por experiencia, porque yo trabajo en el ministerio y sé cómo es, ¿no? Hasta las 4:45 es la hora, pero a las 4 todo el mundo se fue. Entonces, ese es una estructura que no está, que está en realidad poniendo contra contra las cuerdas a todos en esta crisis, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que está pasando, Jaime. Totalmente, Willy, totalmente. Así que bueno, ya estamos ya casi
estamos por entrar ya a la sala de Zoom ya ahorita estamos haciendo justamente las conexiones. Ya comienzan a ingresar nuestros invitados también. Así que vamos a comenzar a recibirlos, ¿no? Para poder comentar con ellos, porque ya estábamos ya todos con ganas de comenzar ya esta interesante conversación, ¿no? Que creo que nos va a dejar luces con respecto a qué está pasando en realidad, ¿no? A ver. Vamos sí, a ver. Jaime, la idea aquí, como les comentaba nuestros amigos oyentes, amigos televidentes que están ya conectados en la multiplataforma Web TV, es un poco conversar sobre, o debatir, o poner en la mesa el debate del tema de las clínicas privadas, ¿no? La salud privada versus la salud pública. ¿Cómo están comportándose la salud privada en esta emergencia? ¿Cómo está funcionando el tema hasta de farmacias en esta epidemia? ¿Cómo en aras de proteger el modelo que tenemos económico, en donde prima el libre mercado y la protección de la empresa, eso puede primar por sobre la salud de la gente? ¿Qué derechos podemos, como ciudadanos, como consumidores, reclamar? ¿Qué puede hacer el Estado por el resto de la población? ¿Hay un punto intermedio? Imagino que puede haber. Esos son temas que queremos dilucidar ahora, Jaime, y sería interesante poder conversarlo. Daniel está en línea ya. Vamos dándole la bienvenida a Daniel Córdoba, exministro de la producción, y también ha sido candidato al Congreso y es economista. Entonces él tiene un punto de vista no solamente como economista, sino como político también, ¿no? O un punto de vista económico-político del asunto. Daniel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ¿Qué ustedes. tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, un poco para ir, estamos esperando a nuestra invitada, pero podemos ir conversando. Claro. ¿Tú cómo ves este debate que no se está dando a nivel político, se está dando a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, de algunos actores políticos, pero no se da en donde se da? Por ejemplo, el Congreso no lo está tocando, muy subrepticiamente en todo caso, y tampoco el Ejecutivo ni lo menciona. Entonces, ¿cómo ves este debate? ¿Es momento de darlo? ¿Es momento de hablarlo? ¿Es momento de hacer algo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la imagen que uno tiene de la realidad, en este caso la realidad de la sanitaria en esta circunstancia tan complicada, tiene pues que tratar de condecirse con cierta, digamos, información básica, ¿no? En el Perú la salud, básicamente la oferta de salud es pública, ¿no? O sea, las clínicas privadas atienden a un porcentaje muy reducido de la población, ¿no? Es un porcentaje del 5, un poco más del 5%, que tiene la suerte y el nivel económico como para atenderse en una clínica privada. La mayor parte de la población está atendida en el sistema de salud pública, de manera tal que el debate yo creo que tiene que darse, tomando en consideración la problemática en su conjunto, ¿no? Y la realidad es que el Perú ha tenido y tiene el Estado peruano, gracias a, digamos, un modelo macroeconómico que funcionó desde el punto de vista de las finanzas, ha tenido los recursos financieros para afrontar esta situación, pero lamentablemente no ha tenido la capacidad de gestión, y también tú señalabas, estaba escuchando al comienzo, de comunicación, como para que el asunto pueda afrontarse de manera más solvente para afrontar ese tema. El sistema de salud peruano ha incrementado su presupuesto de manera sustancial en los últimos años, pero lamentablemente la corrupción, la indolencia y muchos factores han impedido que el sistema de salud funcione acorde con los recursos financieros con los que se contaba, ¿no? Y hay ejemplos,
y esto, digamos, en los concretos, de hospitales gestionados privadamente. Hay 2 hospitales en particular gestionados por una empresa llamada IBT que conozco bien, que son hospitales de salud que son los que mejor funcionan, porque están gestionados privadamente, evidentemente una asociación público-privada que funciona. Yo creo que ahí no hay quien haya podido cuestionar ese tema. Entonces, yo creo que el problema principal que tenemos es un sistema de salud pública que no funciona, que ha colapsado, que está partido entre salud y el MINSA, y que 2 sistemas que no conversan y que no tienen, y ahí podemos entrar al tema de las clínicas privadas, que no han tenido la capacidad para articularse en un solo sistema con las clínicas privadas, porque la intención del presidente, lo dijo explícitamente, es que que las clínicas atiendan a los que no puedan atenderse, a las personas que no puedan atenderse en los hospitales, si tienen capacidad se atiendan, y que el Estado, como sucede en Chile, iba a cubrir, digamos, con una capa de seguro, ¿no? El costo que se iba a generar. Y eso no ha sucedido. Es decir, han pasado 100 días y no han podido firmarse los convenios y es lo que he estado leyendo, ahora que me invitaron a hablar de esto, me he documentado un poco y viendo que no se han firmado o sea, ha habido una desinteligencia absoluta, y evidentemente en este contexto han habido casos en donde las clínicas han cobrado, digamos, algunas clínicas han cobrado lo que han querido, lo cual evidentemente se riñe pues con unos principios morales básicos, ¿no? Pero no es, digamos, el problema fundamental es la inexistencia de un sistema de salud pública que funcione, ¿no? Ese es el gran problema, en realidad. Totalmente de acuerdo, Daniel, totalmente de acuerdo. Y aprovecho de darle la bienvenida a nuestra amiga Lucía Alvites. Lucía, buenas noches. Hola Willy, hola Jaime, hola Daniel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola Lucía. Bienvenida. Lucía, Cuéntanos, tú has sido hoy día muy crítica en las redes sociales con este asunto, ¿no? Del tema específico de las clínicas privadas. Inclusive hemos visto un video en donde tú, has puesto los puntos sobre las IES. Resúmenos más o menos qué has dicho en el video y, aprovecha de dar tu punto de vista en general. Sí, primero para todas las personas que están conectándose en vivo a Argolla TV, que me parece que es un medio bastante importante para difundir debates, opiniones e información pertinente, un abrazo solidario, porque creo que todas las familias peruanas estamos pasando por momentos muy duros, muy, muy duros. Creo que no hay nadie que no tenga un familiar, un amigo que haya sufrido la enfermedad, que haya fallecido, ¿no? Y que haya tenido que enfrentarse a la realidad dura que tenemos hoy día en el sistema de salud público y a la ambición y a la codicia exorbitante de las clínicas privadas, ¿no? Estamos ante un colapso absoluto de nuestro sistema de salud público, expresión, creo yo, de este modelo económico tan mentado, tan mitificado, pero que sin embargo no ha podido resolver una salud pública que garantice el derecho de los peruanos y peruanas a estar sanos, a curarse, ¿no? Y vemos, ¿no?, que en este escenario las clínicas privadas lo que han hecho es cobrar montos exorbitantes, ¿no? Veíamos ayer en un dominical que, por ejemplo, ¿no?, la Clínica San Felipe cobra por ingresar a un paciente 100.000 soles. 100.000 soles por permitir internar a tu paciente enfermo de COVID, en medio de una pandemia mundial, ¿no? En medio de una desgracia nacional e internacional. 100.000 soles. Podríamos hablar que es el costo de una vivienda en el Perú, ¿no? Tenemos a la Clínica San Pablo, grupo, ¿no?, económico, el Grupo San Pablo, que ha recibido millones de soles por Reactiva Perú, ¿no?, en préstamo con crédito baratísimo. Estamos hablando que ha recibido casi 60 millones de soles de Reactiva Perú y que cobraba por pruebas que eran analizadas gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud entre 400 y 600 soles. Y que ahora pretende cobrarle a un paciente internado en sus instalaciones casi $500,000 de soles. Entonces, uno dice, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿cuál es el aporte, la colaboración, la solidaridad de las clínicas privadas en este momento? Es nula. Entonces, lo único que nos queda es el Estado. Lo único que nos queda es que el Estado
pueda el gobierno, ¿no?, pueda facilitar la atención en estas clínicas. Quiero decir una cosa que me parece fundamental, que es que jurídicamente tenemos la Ley General de Salud, que en el artículo 82 dice claramente que en la lucha contra la pandemia, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas. Y sin embargo, hasta ahora, ¿no?, se sigue condicionando, de acuerdo al bolsillo de las personas, la atención. Entonces, a mí me parece que estamos en una situación dramática, en una situación que expresa una precariedad, ¿no?, que ha tenido y que hemos arrastrado como Estado durante muchos años para que los peruanos y peruanas puedan acceder a derechos mínimos que hoy significa el derecho a la vida. Hoy estamos ante una disyuntiva real, ¿no? El lucro, el negociazo de 8 grupos económicos que concentran las clínicas y entidades de salud privada, ¿no?, y el derecho a la vida de los peruanos y peruanas. Daniel, yo te pregunto, aprovechando lo que ha comentado Lucía, da la impresión, yo me considero una persona liberal en economía, pienso que la economía de mercado es lo más saludable para una nación, para un modelo económico, pero aún así yo me siento también imposibilitado de avalar justamente cosas como la que está diciendo Lucía. O sea, no podemos permitir, creo yo, que las empresas, y no solamente estamos hablando de las clínicas, ojo, acá hay muchas, las empresas de telecomunicaciones que se resistieron a cobrar con facilidades los recibos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hemos visto muchos otros ejemplos que Willy los ha comentado incluso. Es un poco difícil, pues, defender, ¿no?, la iniciativa privada, la empresa privada, cuando vemos que tienen estas actitudes que rayan con la usura. Porque, mira, a mí me parece que querer lucrar o querer ganar dinero, siquiera ganar un poco más dinero de que comúnmente ganan, en una situación de emergencia en la que yo no encuentro clínica, no encuentro cama en un hospital público, y no me queda otra porque quiero salvarle, por supuesto, la vida a mi familiar, y veo al frente, veo la clínica, pero al final me van a salir con que son 10.000 soles diarios, son 100.000, 200.000. Hemos visto el caso de una señora hasta que con una deuda de $500,000 soles. ¿Tú qué opinas tú, Daniel, al respecto? Bueno, yo creo que, a ver, moralmente estamos absolutamente de acuerdo sobre digamos, el libre mercado no es un principio moral, es un mecanismo que funciona bajo determinadas circunstancias mejor que la planificación estatal. No, no es un principio moral el libre mercado, es un mecanismo simplemente. Lo que yo creo es que hay que tener bien claro cuál es la dimensión del problema y dónde está el corazón del problema, ¿no? O sea, porque cuando se dice que el modelo económico le ha fallado a la salud, yo digo, bueno, el modelo financiero no le ha fallado, por lo menos porque el sistema público de salud ha tenido mucho más dinero en los últimos 20 años de lo que tuvo en los años anteriores. El problema no ha sido el modelo económico desde el punto de vista, digamos, de la estabilidad fiscal, de estabilidad tributaria, ¿no?, sino el problema ha sido un problema de gestión pública, de la incapacidad de este modelo, y ahí yo soy crítico del modelo, porque parte del modelo ha sido la ineficiencia del sector público, la corrupción, lo que sucede cuando, digamos, el Estado tiene plata y están ahí, digamos, quienes no deberían estar para asignar los recursos de manera eficiente. De verdad que el gran problema del modelo en el Perú ha sido que los recursos financieros con los que ha contado el Estado, que han sido crecientes, no se han utilizado bien. Y el problema ahora, ya bajando al tema de la salud, el problema acá no ha sido un problema, digamos, de las clínicas privadas fundamentalmente, porque sí, el hecho que hayan casos de abuso no significa que el corazón del problema esté ahí, ¿no? El corazón del problema está en la capacidad
que ha tenido el Estado para firmar los convenios que tenía que firmar con las clínicas, ¿no? Para que las clínicas puedan atender ahí, digamos, con el seguro público, ¿no? Con el dinero que tiene el Estado. Sabemos que el Estado hasta hace una semana había aplicado el 20% del presupuesto que tenía asignado para la lucha contra el COVID. El Ministerio de Salud lo había gastado solamente el 20%. Entonces, este no es un tema de la usura de ciertas clínicas que ciertamente es un problema que hay que condenar, pero son, digamos, algunos casos en relación a los cientos de miles de casos que tenemos ya, ¿no? O sea, ya es otra dimensión el problema. El Estado estaba en las clínicas, yo leí el comunicado que sacaba la Asociación de Clínicas hace un par de horas, que ha estado circulando en redes, ¿no? Y ellos han estado tras los convenios con el Estado para poder formalizar la atención pública de los pacientes. Y resulta que no han podido firmar, que han cambiado a la persona que estaba firmando. Entonces, al final, lo que sucede es que, claro, no hay marco institucional para que sean atendidas en las clínicas privadas la gente. Entonces, algunas clínicas efectivamente cometen el gravísimo error condenable de cobrarles lo que te le da la gana, de cobrarles excesivamente, pero el problema, la solución del problema en todo caso, no va por que tome el Estado las clínicas, si no puede con los hospitales, menos va a poder con las clínicas, y las camas que hay en clínicas privadas son muchísimo menos de lo que hay en los hospitales públicos. Es un problema de gestión pública lo que hay. El hecho de que nos indignemos por estos casos de las clínicas privadas no significa que el problema sistémico, que el problema, digamos, grueso, ¿no?, esté en esos casos, por más que los condenemos. Lo que tenemos que ver es que eso, digamos, si no engañar, no decir que porque nos da rabia esto, hacemos un análisis emocional, si vale el término, ¿no?, de las cosas, y nos vamos contra las clínicas privadas y ya nos olvidamos del gran problemón que es la gestión pública de la salud, ¿no? Yo le quiero ceder la palabra a Lucía, por favor, para que ella pueda responder, ¿no? Yo tengo también algunos comentarios, pero creo que en este momento es más importante que nuestros invitados sean los que opinen y conversen. Lucía, ¿tú qué opinas de lo que ha dicho Daniel? Primero, que no se puede separar el modelo económico de la gestión pública. El modelo económico es una columna vertebral que hace que funcione de cierta forma la gestión pública. Y lo que hemos tenido es un Estado acotado, un Estado arrinconado por este mito que se ha construido del crecimiento económico. Desde años, décadas, Naciones Unidas, expertos saben perfectamente que el crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Y en nuestro país, en esta coyuntura de pandemia, se ha visto perfectamente. Y lo que tenemos es, claro, un modelo económico que no deja que el Estado invierta más en educación, que el Estado invierta más en salud y que las clínicas actúen casi al borde del delito, porque la estafa que se ha hecho a cientos de miles de pacientes que han pagado entre 400 y 600 soles por una prueba que el Estado analizaba gratuitamente es estafa. O sea, yo no comprendo cómo, por ejemplo, en ciertos canales o reportajes que se habla del mercado negro, del COVID, no se habla de estas clínicas. Si estas clínicas son estafadores de cuello y corbata. Entonces, por supuesto que hay una reacción de indignación, por supuesto, porque nos duele. ¿Cómo no nos va a doler, ¿no?, que a los peruanos y peruanas las dejen, o sea, simplemente un puñado, un grupito, ¿no?, 8 grupos de poder económico plasmados en todas las clínicas, farmacias, laboratorios, decidan quién vive y quién muere en el país? En España, desde el primer día de la alerta nacional, pero creo que ya no se llama emergencia nacional, el Estado se hizo cargo de todas las entidades públicas y privadas de salud, no solamente de las clínicas, también de los laboratorios, porque se estaba ante una emergencia nacional. Eso es lo que se le está pidiendo al Estado. Sabemos que el Estado en todos estos años, en todas estas décadas, donde, por ejemplo, en la década del 2000 al 2010, hablan de que el Perú era el boom económico, ¿no? El Perú crecía, ¿no?, a pasos agigantados económicamente, a la vez, ojo, que emigraban más de 200.000 personas al año. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Entonces, ha sido un crecimiento a costa de la precarización laboral, ha sido un crecimiento a costa de una salud pública paupérrima, que hoy es evidente, ¿no? Y a costa de que los peruanos y peruanas hayan tenido que optar por que el mercado resuelva el acceso de derechos básicos. Entonces, yo sí creo que es este modelo económico, el que ha dado carta blanca a que la empresa privada, ¿no? ¿Qué es? Yo así lo pregunto a veces en clase con mis alumnos. ¿Qué es, no, el objetivo de una empresa? ¿No? El objetivo de una empresa es ganar dinero, hacer ganancias. Tú le vas a dar a una empresa, ¿no?, la garantía de que se cumplan los derechos, de que los ciudadanos y ciudadanas accedan a sus derechos. No, el Estado tiene que velar por esos derechos, ¿no? El Estado tiene que tener un rol y una función de protección a los ciudadanos y ciudadanas. Y lo que ha hecho este modelo neoliberal hace décadas es quitarle ese rol al Estado, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en plena pandemia sale a relucir que 7 millones, entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen agua potable. Me pregunto, ¿de qué ha servido ese crecimiento económico? ¿Esa ineficiencia del Estado es producto de ese modelo económico que ha hecho que así funcione el Estado? Lucía. Entonces, yo creo que ahí, si me permite, yo creo que ahí, por favor, solita se ha respondido, Lucía. Yo hablo de un modelo de economía política, no es un modelo económico, es un modelo de economía política, que desde el punto de vista financiero soy muy crítico del Ministerio de Economía, porque considero que es un Ministerio de Finanzas, más, que logró equilibrar las finanzas públicas y que otorgó recursos al Estado, justamente, ¿no? ¿Y por qué el Estado y por qué los ciudadanos no tienen agua potable? Porque las empresas del Estado, todas las empresas de agua, son del Estado, son estatales, son sumamente ineficientes, de donde los sindicatos son sumamente corruptos. Sedapal es una empresa en donde el empleo, por acuerdos sindicales hereditarios, lo cual me parece nefasto, ¿no? Entonces es un modelo de economía política donde tienes un equilibrio financiero por un lado, tienes una libertad económica que genera básicamente informalidad, porque el 70% de la población es informal y va por la libre, ¿no? Y no tiene derechos, justamente porque los derechos cuestan y las empresas, las pymes no pueden pagar esos derechos, ¿no? Y por otro lado tienes una burocracia que va creciendo al ritmo de la política, del incremento, pues, de la burocracia puesta por los sucesivos gobiernos, la mayoría de los cuales han sido gobiernos corruptos comprobadamente, ¿no? Entonces el modelo de economía política es el que falla, es donde tú tienes equilibrio económico y un crecimiento que beneficia a una minoría, ¿no? Y por otro lado, parte de la minoría que se beneficia es la burocracia, ¿no? Y es el Estado el que falla, es el Estado el que falla con mayores recursos. El Estado tiene mucho más recursos ahora de lo que tenía hace 15 años, gracias al modelo neoliberal, sin lugar a dudas. El problema es que esa burocracia no ha estado en capacidad de brindar los servicios públicos a pesar de tener más recursos financieros, ¿no?, que antes. Y ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Más Estado? No sé, ¿no? Yo creo que los hospitales que mejor han funcionado de salud en los últimos años han sido los gestionados privadamente, ¿no? Están los 2 hospitales gestionados por IBT, una empresa española, ¿no?, que gestiona, no es propietaria, gestiona y gestiona bien esos. Entonces, ¿qué pasa? Se oponen, digamos, a la gestión privada de los servicios públicos, ¿no? Y entonces los servicios públicos que están gestionados por el Estado son los peores. Y lo del agua potable es un escándalo, porque la población más pobre, que no tiene conexión a agua potable, ¿no?, paga 10 veces más de lo que pagamos quienes vivimos en la Lima urbana moderna. Y eso es un escándalo. ¿Y por qué? Porque las empresas a cargo son estatales, porque la gestión estatal es un desastre. Entonces, lo que tenemos que lograr es un equilibrio entre la gestión privada de los servicios públicos, ¿no?, y una dinámica económica de crecimiento, porque si no, digamos, vamos a tener, digamos, servicios públicos cada vez peores, ¿no? La comparación entre los servicios privados y los servicios públicos está clara, ¿no? Quienes reciben mejores servicios públicos son aquellos de los servicios que recibimos de las empresas que están gestionadas privadamente, ¿no? Lucía, ¿tú qué opinas? ¿Quieres escuchar lo que opinas sobre lo que ha dicho Daniel, no? O sea, a ver, es verdad que las empresas, que las entidades privadas gestionan mejor que las públicas,
El agua, por ejemplo, hiciste una crítica acerca del agua. Y es verdad, ¿no? O sea, hay zonas de Lima, por poner el ejemplo de Lima, que tienen cable, tienen internet, tienen televisión satelital y no tienen baño ni tienen agua. Entonces, ¿tú qué respondes? Sí, primero lo que hay que decir es de que el Estado es ineficiente y corrupto. ¿Quiénes han manejado este Estado durante décadas? ¿Quiénes lo han manejado? Durante décadas, ¿quiénes han estado ocupando los más altos cargos del Estado? Quienes defienden este modelo económico, quienes promueven este sistema económico. Son esas personas las que han estado manejando el Estado, las que han achicado presupuestos en la lógica de cómo crecemos. Ojo, ¿no? En la lógica de cómo crecemos, porque es bien fácil decir, se ha aumentado, nunca ha habido tanto presupuesto en salud, nunca ha habido tanto presupuesto en educación. Espérense, no hay tanta economía, ¿no?, como la que había, o sea, ahora hay mucho más economía como la que había antes, y la torta se sigue repartiendo casi igual, o se aumenta un poquito más. Entonces, lo que tenemos es un Estado, sí, ineficiente, sí, con casos de corrupción gravísimas, por supuesto. Yo no defiendo este tipo de Estado. Yo sí creo en un Estado fuerte, en un Estado que tenga la capacidad de intervenir, ¿no?, cuando las clínicas quieran cobrar $500,000 a los pacientes. Un Estado que tenga la capacidad de intervenir haciendo control de precios en plena pandemia, ¿no?, cuando se ha estado acaparando y se ha estado especulando con medicinas que necesitaban los enfermos de COVID. Entonces, sí creo en un Estado diferente, sí creo que estamos amarrados a un Estado durante décadas donde, claro, no le han dado la importancia debida a la empresa pública, donde hemos tenido un marco constitucional que nos ha amarrado, ¿no?, y donde se le ha dado carta blanca simplemente a que la empresa privada lucre. Ahora, yo no estoy en contra de la empresa privada, ¿no? O sea, empresa privada sí, inversión privada sí, pero con reglas para que puedan dejar dinero para que se gaste en educación, en salud, en vivienda. O sea, todo lo que hemos hablado, bueno, lo del agua, el hacinamiento en nuestro país, ¿no? O sea, todas las recomendaciones para luchar contra la pandemia nos muestran la precariedad con la que vivimos a pesar del crecimiento económico. Entonces yo me pregunto, ¿el Estado o las personas que manejan o administran el Estado son seres autónomos, celestiales, desvinculados al modelo económico? No, son quienes han garantizado ese modelo económico, son quienes, ¿no?, dicen cómo tiene que caminar también la economía, ¿no? Son los que garantizan la puerta giratoria. Entonces, yo no podría analizar, ¿no?, y decir la culpa es del Estado ineficiente, corrupto, pero ¿quiénes son los que administran ese Estado, ¿no? O sea, sí creo que es el momento, porque estamos ante un proceso bastante complicado como país, con una crisis, creo que la peor crisis de nuestra historia reciente, de hacernos grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué con un crecimiento económico sostenido, ¿no?, con un crecimiento macroeconómico sostenido, no se ha tenido para tener mejores condiciones hospitalarias? ¿Por qué no se ha tenido para que, por ejemplo, ¿no?, no haya tanta brecha digital como la que ahora vemos y que impide a cientos de miles de niños y de niñas seguir estudiando a distancia? Lucía, entonces podríamos, digamos que, de alguna manera, resumir lo que tú estás diciendo como que, y le traslado la pregunta a Daniel, ¿no? ¿Es ese mismo Estado, más que ineficiente, diría yo, de repente corrupto, es el que evita de que el Estado mismo pueda ser eficiente para trasladarle los beneficios a la empresa privada, que en este caso también caería de alguna manera en corrupción, de manera ya clara, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo de manera micro de repente, ¿no? ¿Se acuerdan este caso del médico que era asesor de PPK, ¿no?, que decía que hay que mantener los equipos, ¿no?, malogrados en los hospitales, los equipos de rayos X, de tomografías, para que la gente vaya a los consultorios privados a atenderse y a pagar 50 soles por cada tomografía, por cada servicio, y que eso pues era un montón de plata para ellos? Entonces, Daniel, ¿no crees que de alguna manera, qué piensas tú de lo que dice Lucía? Bueno, yo creo que ¿quién ha manejado el Estado? Bueno, Ollanta pues se ganó con la izquierda entera, ¿no?, y llegó al poder. Alejandro Toledo con parte de la izquierda,
digamos, yo creo que el deterioro institucional no tiene bandera política, así como la corrupción, ¿no? La corrupción no tiene bandera política. La corrupción ha venido a la izquierda, a la derecha, al centro, de estos individuos, ¿no? Y de esta clase política, si se puede llamar tal, ¿no? Enarbolando todas las banderas, ¿no? Han generado este deterioro institucional y moral que estamos viviendo, ¿no? Entonces eso no se debe, y yo creo en lo absoluto, al afán de lucro de la empresa, a la falta de regulación, al contrario, ¿no? Yo creo que ha habido básicamente un grupo, digamos, una porción de las empresas formales que han pagado los impuestos que el Estado ha dispuesto, ¿no? para prestar supuestamente servicios sociales e infraestructura, y los individuos que han estado a cargo, como en sus cargos públicos, de utilizar esos impuestos pagados por la empresa privada, ¿no? Que es la que genera empleo, la que genera riqueza, la que genera impuestos, ¿no? Se han encargado de dilapidar estos recursos y en muchos casos de metérselos al bolsillo, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con que, o sea, el capitalismo funciona cuando hay un Estado fuerte, no necesariamente grande, pero que sabe hacer cumplir las reglas de juego, ¿no? Un poder judicial autónomo, ¿no? Balance de poderes, qué sé yo, ¿no? El capitalismo, digamos, convive con una democracia liberal en la mayor parte de países desarrollados, incluidos sobre todo en los nórdicos, que son, digamos, la utopía de muchos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va por ahí, en cómo incentivar la generación de riqueza por parte de la empresa privada, tener un Estado que regule bien, ¿no? Y que contenga en la legislación y en su estructura desincentivos para la corrupción o incentivos para hacer las cosas bien. En este momento, el Estado y la política está totalmente deteriorado en el Perú, y eso es parte del modelo de economía política, de hecho que sí, pero yo creo que es más parte, digamos, del modelo cojea de las instituciones, y sobre todo las instituciones políticas, más que la parte económica, ¿no? La parte económica tiene grandes problemas para integrar, por ejemplo, a toda la fuerza informal, ¿no? Pero el deterioro, yo creo que fundamental, está en la forma de hacer política en el Perú, de todas las tiendas políticas, ¿no? Porque la corrupción la hemos visto tanto con la derecha como con la izquierda, y digamos, y ahí están empatados, ¿no? Daniel, yo, a ver, tratando un poquito de centrar el debate, tú has comentado, bueno, que efectivamente no hemos tenido partidos, digamos, que han gobernado, grupos políticos que han gobernado, también ha estado con Humala y con Toledo presente un sector de la izquierda, pero me parece a mí también que hay una estructura armada por parte de la gran empresa privada, sobre todo, para repartirse las grandes obras, ¿no? Lo vimos con el Club de la Construcción, lo vimos con Odebrecht, ¿no? Hay una estructura que parece que sea el partido de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y abajo, no puede con ella. ¿Cómo rompemos eso? Bueno, yo creo que eso se rompe justamente velando porque haya competencia, ¿no? Los organismos reguladores, tienes Indecopi, Ocitel, tienes Ocinetin, ¿no? Algunos han funcionado mejor que otros, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Para que haya corrupción en el Estado, tiene que haber una contraparte privada, y la contraparte privada del sector construcción ha sido claramente, digamos, ha jugado este juego de la corrupción, ¿no? Pero para que funcione, o sea, lo que tiene que haber para que el capitalismo funcione es mercado y Estado, y el Estado tiene que velar porque es un Estado de derecho que haga que la ley se cumpla, ¿no? Eso es lo que tiene que haber, un poder judicial fuerte, y tiene que haber, digamos, un sector privado que no sea mercantilista, como parte sin duda del sector privado peruano, que ha jugado en función de los lobbies,
en función de los privilegios particulares y no ha formado, digamos, también gremios empresariales fuertes, think tanks fuertes, ¿no? Que defiendan, digamos, la sociedad libre, la sociedad de mercado. O sea, también, obviamente, hay un sector empresarial débil, y en muchos casos con problemas de corrupción como sus contrapartes corruptas en el Estado, ¿no? Lucía, ¿podríamos, digamos, acercar ambas posiciones y coincidir de repente con lo que está diciendo ahora Daniel, en el hecho de que el Estado tiene gran responsabilidad tanto en su ineficiencia, en su ineficacia, en su elefantiásico en no moverse para nada, y también genera una clase dirigencial, gremial, empresarial de este tipo? ¿Puede ser eso? ¿El Estado es el culpable de todos los males del país? ¿O cómo lo podemos ver? Yo creo que por ahí se puede apuntar de repente una solución al todo. El Estado no es un ente abstracto. El Estado le da forma, ¿no? Un tipo de modelo político, un tipo de modelo económico y un grupo de personas que lo administran. Hay una clase política en crisis en nuestro país, ¿no? Que ha sido corrompida y que lo hemos visto, que todos los peruanos y peruanas hemos asistido a ver, ¿no? Como el fujimorismo, esta herencia cultural del fujimorismo sigue hasta ahora en las tripas de la clase política, si se quiere, ¿no? Pero ¿quién corrompe esa clase política? ¿La corrompe una pyme? ¿La corrompe un emprendimiento? ¿La corrompe un sindicato? No, la corrompe el gran empresariado. ¿Quién corrompe al Estado? ¿No? ¿De dónde vienen esos millones? ¿De dónde se ve esa fuga de dinero que debería ser invertida en educación, en salud? ¿No? Se va a los bolsillos de los corruptos, pero porque hay un corruptor. Entonces, no se puede hablar de una crisis y de una clase política en crisis sin entender la contraparte, ¿no? Que estamos ante una crisis de una clase empresarial corrupta, de una clase empresarial que no está pensando en el bienestar del país, lamentablemente. Y hablo de una clase empresarial y me refiero al gran empresariado. Y ojo, que según, y ahí sí quiero contestar algo porque yo siento que decimos verdades, ¿no? Que se convierten en mitos, ¿no? La gran empresa es la que la que emplea a la mayoría de peruanos. Según datos de Produce, no inventados por mí, ¿no? La gran empresa emplea el 11% de la PEA. Y es la microempresa, ¿no? Que emplea al 71% de la PEA. Y la pequeña y mediana empresa que emplea el 18% de la PEA. Y encima, el Estado, ¿no? Designa un conjunto de recursos para crédito baratísimo. ¿Y quién se lo lleva? ¿Quién se lleva la mayor cantidad de dinero? No hablemos del porcentaje en préstamos, porque eso es un engaño. Hablemos del dinero, ¿no? ¿Quién se lo lleva? El gran empresariado. ¿Y qué hace el gran empresariado? Despide a sus trabajadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces estamos ante un problema grave que nos debe llevar a revisar las bases como nación que tenemos. Nos debe llevar a revisar el contrato social, el pacto entre peruanos. Va tanto así, vamos a seguir, que esta conversación me parece interesante, porque hay algunos detalles también que creo que Daniel se queda con ganas de contestar y creo que coincido también en algunas cosas. Pero chicos, de verdad, está muy baja la conversación. Vamos a ir a una pausa muy chiquita para renovar esta sesión que ahorita la cortan. Muy chiquita y nos volvemos a reconectar. Amigos, no se pierdan esta conversación, está muy interesante. Volvemos en un ratito con más aquí en Argolla TV Original.
Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Alcovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Taguada. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Aire. Gracias amigos por estar ahí, por seguir conectados a la plataforma Argolla TV. Estamos en una conversación, un debate, sobre el tema de la salud privada versus salud pública, Estado versus empresarios. Y estamos conversando ya con Lucía Alvites y Daniel Córdoba. Ahora le toca el turno a Daniel un poco para plantear una respuesta o un comentario acerca de lo que nos dijo previamente Lucía antes de ir a la pausa. Daniel. Bueno, yo tengo la suerte pues, de haber combinado la vida académica con el trabajo en el terreno con empresarios, ¿no? Además, proveniendo de una familia de izquierda, digamos, derrumbé muchos mitos sobre los grandes empresarios que construí en mi juventud, digamos, conociendo y trabajando, interactuando con... Entonces, este mito de la izquierda, de que el gran empresario no se preocupa por el país, que lo único que le interesa es el lucro, yo puedo sostenerlo con conocimiento de causa que es un mito, como también que no existe corrupción a nivel de la pyme o a nivel de los alcaldes de los pueblos más recónditos del país. O sea, la corrupción en el Perú, yo la he visto, o sea, la he percibido, la he mirado en los alcaldes, en los gobernadores, en los ministros, en los funcionarios públicos, a todo nivel, ¿no? Y la corrupción, para que haya un alcalde corrupto en el último pueblo alejado de la sierra con un cañón grande porque tiene una mina cerca, digamos, tiene que haber también del otro lado un empresario que no necesariamente, o no va a ser un empresario grande, va a ser una pyme constructora, una pyme, o sea, yo lo he visto en Cerro de Paz, lo he visto con mis ojos y me ha parecido un horror apreciar obras sin terminar y una serie de cosas. Entonces, la moral de la gente no se determina ni por su nivel socioeconómico ni por su tendencia política. Es un tema mucho más complejo, ¿no? Y el Estado no es un ente abstracto, sino está compuesto por una serie de individuos que cada uno tiene sus intereses y su moral. Entonces, el problema es cómo la ley, ¿no?, te genera, digamos, incentivos o perversos o no, para que haya más corrupción. Por ejemplo, mientras más trámites tienes que hacer para pedir un permiso municipal para cualquier cosa, ¿no? Más incentivo hay a
que haya corrupción, porque el funcionario que gana muy poco y tú, digamos, que tienes una obra grande que hacer, no va a estar tentado pues a decirte, bueno, te doy el permiso, y tú vas a estar tentado también a decir, bueno, si me das el permiso, entonces ahí se genera el incentivo perverso para que haya corrupción. Entonces, a lo que voy, la corrupción es un fenómeno que no tiene, así como el capital no tiene bandera, decía Marx, la corrupción no tiene bandera, ¿no? Y sí hay marcos institucionales que incentivan más o menos la corrupción, ¿no? Y lo que yo sí puedo decir es que en una empresa estatal, ¿no?, en donde no hay vigilancia, en donde hay, digamos, como la empresa no es de todos y es de nadie, no hay, digamos, supervisión fuerte, ¿no? Hay mucho más incentivo en los funcionarios a coger tajadas de los excedentes, ¿no? En una empresa privada hay menos incentivos para eso, ¿no? Hay menos incentivos porque están los propietarios viendo, digamos, que el asunto funcione. Entonces, el asunto es mucho más complejo y creo que eso sí, digamos, el lucro o la ganancia que hay en el sistema capitalista incentiva la creación de riqueza y la empresa no genera riqueza en una sociedad libre si no vende productos, digamos, de calidad a buen precio, porque hay competencia. Cuando hay competencia, evidentemente, no hay situaciones monopólicas. Creo que es importante tener bien claros los conceptos para digamos, después sacar conclusiones, ¿no? Lucía, ¿tú qué opinas de lo que ha comentado Daniel? Sí, o sea, yo creo que, a ver, podríamos entrar a un tema de hablar qué mecanismos legales, institucionales necesitamos para frenar la corrupción, ¿no? Podría yo pensar ahorita en, por ejemplo, ponerle un tope de adendas a los contratos que se hacen, ¿no? Las licitaciones que se hacen, que muchas veces supuestamente gana el mejor postor, entre comillas, ¿no? Pero hay como 20, 30 adendas al contrato donde la obra termina triplicándose, multiplicándose 1000 veces más con la que fue aprobada, ¿no? O sea, podríamos pensar también en mecanismos para que el dinero sucio no entre a los partidos políticos, ¿no? Pensar en que, por ejemplo, los partidos puedan tener cuentas financieras públicas, porque el partido político es parte de la cosa pública, ¿no? O sea, podríamos meternos al tema de la corrupción específica y hablar, creo que podríamos tener coincidencias, me parece muy bien que se tengan coincidencias, porque a este país tenemos que sacarlos adelante todos, ¿no? Pero sí creo que lo que ha venido pasando en el país, lamentablemente, es de que la corrupción, que al parecer, ¿no?, el modelo económico, el modelo político, ¿no?, ha hecho que la corrupción sea permeable a todo. La falta de regulación del Estado, la falta, ¿no?, de candados, ¿no?, a las contrataciones, a las grandes contrataciones que hace el Estado, ¿no? Por ejemplo, el mega caso en América Latina, que es Odebrecht, ¿no?, y que ha golpeado tanto al país. O sea, por ejemplo, ¿no?, en uno de los países donde no hay caso Odebrecht es en Chile, y porque tienen una ley, ¿no?, porque tienen mecanismos reguladores, ¿no?, porque tienen mecanismos reguladores que han permitido que hayan candados a las contrataciones. Pero acá cuando se habla, ¿no?, de que el Estado ponga candados a las contrataciones, acá cuando se habla de que el Estado pueda regular más, que pueda filtrar, poner filtros para que justamente no ocurran actos de corrupción, se habla pues de que el Estado está poniendo trabas a la inversión privada. Entonces, nosotros queremos inversión privada desde una propuesta progresista, de izquierda, nacional, popular. Por supuesto que queremos una inversión privada, pero no una inversión privada corrupta, no una inversión privada, ¿no?, que no piense en la ciudadanía, una inversión privada solidaria, una inversión privada que tenga una vocación nacional, que también piense en el desarrollo del país, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿no?, pienso ahorita, por ejemplo, en el grupo Intercorp, ¿no?, que ha recibido, creo que 90 millones de Reactiva Perú. Entre ellos su empresa Cineplanet, que ha recibido 10 millones y que aplicó suspensión perfecta. Pienso en su dueño, que es Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más millonario del Perú. No sé qué vocación de país podrá tener ese señor, ¿no? Entonces, sí creo que ya no se puede, pues ya se ha visto que no funciona, lo hemos visto muy bien en esta pandemia, apelar a la buena fe, ¿no?, de los grupos económicos. Hay que poner reglas distintas. Lucía. ¿No? Hay que poner ciertos candados, ¿no? Sí. Lucía, les pregunto a ti y a Daniel, por supuesto, ¿no? A ver, pareciera que pasan los gobiernos
pasan los procesos electorales y no podemos encontrar por fin la clave para evitar, ¿no?, la corrupción, para evitar la ineficacia, para evitar que las obras se queden botadas a medias, para evitar las coimas dentro de las grandes contrataciones del Estado. Y de pronto recurrimos ya por segunda vez a este esquema de cooperación de gobierno a gobierno, esta vez con la Gran Bretaña, bueno, la vez anterior también con la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hacemos la aclaración, es el mismo país, como una solución, una manera de evitar, ¿no?, de que el que está a cargo de la obra, los que están a cargo de la obra, pues, coimen, reciban coimas de empresas y se pueda cumplir los plazos. Se probó en los Panamericanos, parece que funcionó bien. Ustedes, a ver, en su corazoncito peruano, nacionalista, patriota, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿No sienten que de alguna manera estamos diciéndonos a nosotros mismos, bueno, los peruanos no podemos hacer las cosas sin corrupción? Entonces vamos a delegar un poquito de nuestra independencia, un poquito de nuestra soberanía a otra nación que consideramos que es más honesta, más eficiente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí no... A ver, fueron el primer gran proyecto que se hizo bajo esta modalidad. Yo creo que nadie puede negar que es un caso de éxito. Y ha sido un caso de éxito no porque la han manejado los británicos. Lideró esto Carlos Neuhaus, que es medio colorado, pero es peruanazo, ¿no? Y es una persona muy comprometida. Es uno de los empresarios o gerentes de empresas, yo sé de paso, que tiene una vocación de servicio, digamos, que yo conozco de cerca, y que está involucrada en política también, en el PPC, y tiene, digamos, de esos hay un montón, ¿no? Y conozco personalmente un montón. Y ha sido un gerentazo, ¿no? Ha sido un gerentazo. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Que se utilizaron las normas británicas, porque nuestras normas están mal. O sea, nosotros tenemos un problema con el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y con las instituciones que promueven la inversión. O sea, la indolencia del Ministerio de Economía hacia la inversión es mi principal diferendo con el establishment económico donde tengo muchos amigos, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía ha sido un Ministerio de Economía, no ha sido un Ministerio de Economía, ha sido un Ministerio de Hacienda. Y no ha sido un Ministerio de Economía, y Proinversión ha sido una institución que se ha ido deteriorando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las normas están mal y quienes las ejecutan también no tienen capacidad gerencial. El tema de los Panamericanos, a mí no me molesta que nos copiemos o que utilicemos una legislación que mejora la nuestra si va a ser en beneficio de nuestro país. O sea, ese tipo de orgullo yo creo que no tiene sentido tenerlo. Y al contrario, hay que copiarnos de lo que está bien de otros lados. Que alguien de izquierda diga que el modelo chileno es más fuerte institucionalmente que el peruano, bueno, ahí bingo, ¿no? O sea, coincidimos perfectamente, ¿no? Si es un modelo más, digamos, la izquierda gobernó en Chile, después de Pinochet, la izquierda gobernó en Chile me parece que 16 o 19 años, no sé, o sea, en la gran mayoría de gobiernos, digamos, han sido gobiernos de izquierda, ¿no? De izquierda que ha gobernado bajo instituciones, digamos, que han aceptado, como en España se aceptaron en determinado momento y ahora, bueno, tienen un problema distinto. Pero el asunto es que es claro que el mercado solo no soluciona las cosas. El capitalismo, para desarrollarse, requiere instituciones públicas fuertes, pero que incentiven la generación de capital, no que le entorpezcan y que al buscar imponer ciertas, digamos, una visión de la justicia social, al final se termine matando a quienes generan la riqueza. O sea, hay que encontrar bien el equilibrio para lograr un desarrollo capitalista sólido, ¿no? Que es lo que, digamos, la izquierda moderna quiere. Antes que conteste Lucía, que le veo bien inquieta mientras que hablaba Daniel, lo bonito del Zoom, que vamos a ver las reacciones en vivo. Dos acotaciones a lo que ha dicho previamente Daniel. Acabo de encontrar un tweet que dice Memorex: ingresos per cápita de Chile $14.547, ingresos per cápita de Perú $5.935.
Costo de habitación UCI de Chile, $1.570. Costo de habitación de Perú de UCI, $3.125. Y por cierto, Carlos Neuhaus, un gran, me parece, también gestor y gerente, también estuvo pues metiendo su chiquita para que reabran los centros comerciales, porque es el presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Lucía. Sí, bueno, primero que, Daniel, no está bien construir verdades que no son ciertas. Creo que eso justamente es lo que nos ha hecho daño, ¿no? Construir esos mitos al crecimiento económico, cuando 8 millones de peruanos no tienen agua, cuando 2.2% del PBI es de salud, cuando tenemos un gasto social, un gasto público terrible, ¿no? Y yo no he dicho que yo admiro el modelo institucional chileno, ¿no? Lo que he dicho es que tiene, porque no creo en el dogma, no creo, Daniel, en el dogma, ¿no? Creo en las ideas, creo en la justicia, en la solidaridad, ¿no? Y de que si no afectó Odebrecht ahí, pues justamente porque tenía una ley bastante buena con candados para contratar y para hacer las alianzas público-privadas, para contratar con el sector privado, para hacer las obras públicas, ¿no? Entonces, eso para aclarar, ¿no? Y justamente para hacer de alguna forma el sector de Daniel, quienes siempre han mirado como ejemplo y como modelo Chile, ¿no? Y vemos lo que hoy y lo que hasta hace poco estaba pasando en Chile, ¿no? Una sociedad completamente colapsada, con saqueos, ¿no? Con la gente en las calles diariamente, con más de 200 personas afectadas por disparos en los ojos por parte de la policía, con graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Producto, ¿no? De la represión a las protestas sociales por un sistema que hace agua, ¿no? Entonces, creo que habría que mirar un poquito más detenidamente estos ejemplos, ¿no? Yo creo particularmente en lo que decía Jaime, ¿no? De que pareciera que no tuviéramos opción los peruanos y peruanas. Yo ahí sí me siento con más esperanza, ¿no? Yo sí creo que hay una capacidad increíble en nuestro país para poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Para poder hacer las cosas diferentes, para poder hacer políticas sociales que realmente, ¿no? Se merece la gente, que realmente se merece las mujeres, los niños, en fin, todos los sectores que están pasando ahorita, ¿no? Posiblemente el peor de sus momentos, ¿no? Entonces, lo que falta eficiencia, falta honestidad, por supuesto, ¿no? Pero falta sobre todo una vocación por un proyecto de país, ¿no? Que pueda redistribuir la riqueza, que pueda garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Mira, yo soy profesora en San Marcos, ¿no? Dicto ahí hace ya 3, 4 años, me formé en San Marcos, ¿no? Soy una expresión de la universidad pública, ¿no? Y debo decir que las condiciones, ¿no? En las que estudian, en las que enseñamos, ¿no? En una universidad pública son bien complicadas, son bien difíciles. Y eso pasa por solamente ineficiencia, corrupción. No, pasa porque se ha tratado la educación pública como la última rueda del coche, ¿no? Este sistema económico, este sistema político, ¿no? Y donde se ha dejado que reinen universidades privadas que con el aval del Estado durante años estafaron a cientos de miles de jóvenes, ¿no? Y que ahora son jóvenes que su título posiblemente no valga, ¿no? Lo mismo que otros títulos, jóvenes que invirtieron quizás 10.000, 15.000, 20.000 soles en educación, familias que hicieron el sacrificio de la vida, ¿no? Y que ahora simplemente no saben dónde estudiar o quedaron relegados, ¿no? Entonces sí creo, ¿no? Yo que hay una salida, que hay alternativas, que este es un momento para repensar las cosas, ¿no? Y para ver cómo construimos un Estado fuerte que garantice la vida digna, que creo que es lo que queremos todos y todas, ¿no? Que la gente viva con dignidad. Totalmente, ¿no? Nadie se tenga que morir porque no tiene 100.000 soles en la billetera. Bueno. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. Que no tengamos que soportar que venga Dionisio Romero, ¿no? Uno de los representantes del gran empresariado, a decir que por el país le dio $3.600.000 a Keiko Fujimori, por favor, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos alternativa, tenemos que pensar en un nuevo pacto social, ¿no? En un Estado fuerte que regule, ¿no? Y que invierta, ¿no? En salud, en educación, en vivienda. Lucía, aprovecho que lo que has mencionado, esto último, sobre el nuevo pacto social,
Eso significaría abrirnos, ¿no? Empezar a discutir o ya de plano comenzar a trabajar una nueva constitución. Un sector de la izquierda es una de sus banderas. Inclusive un sector que no está tan a la izquierda también opina que no se puede mantener una constitución que nació dentro y cobijada en una dictadura como la de Fujimori. Y aprovecho también luego de tu comentario, también espero el comentario de Daniel, a ver qué opina él desde su óptica. Te cedo a ti la palabra, Lucía. Sí, o sea, a ver, nosotros, yo milito en Nuevo Perú, soy parte de Nuevo Perú, ¿no? El Partido Político Nuevo Perú, y venimos proponiendo, ¿no?, que se tiene que construir un gran debate nacional hacia un nuevo pacto social, ¿no? Un debate nacional que recoja las necesidades, que recoja las expectativas de la gente, ¿no?, de todos los sectores, de los pueblos, que no podemos continuar con un marco constitucional espurio, nacido de una dictadura, hecho por Fujimori y por Montesinos, ambos presos hoy día por ladrones y por violador de derechos humanos, ¿no? No podemos continuar con un pacto así, ¿no? Un pacto nacido, como decía hace rato, de una dictadura, ¿no? De una dictadura. Yo creo que hay muchas personas que les cuesta decir dictadura, ¿no? Les cuesta decir que este modelo económico le dio vida, ¿no? Una dictadura, ¿no? Entonces, sí creo que es fundamental empezar una discusión nacional sobre un nuevo pacto, sobre bueno, una nueva constitución, ¿no? La forma de cómo, que si de qué, del 2021, Asamblea Constitucional, eso hay que irlo trabajando. Lo primero es que sí creemos que debe haber un debate nacional, y creo particularmente que en esta pandemia se ha puesto en disputa, ¿no?, los sentidos comunes. Y hay un sentido común que ha querido hegemonizarse desde el gran empresariado y desde el Estado, porque el Estado es un gran productor de sentidos comunes, ¿no? Y el Estado al servicio, ¿no?, del gran empresariado, como hemos visto con Reactiva Perú, dejando a las clínicas hacer lo que se les da la gana, ¿no? Y es que la culpa es de la gente, ¿no? La culpa es de la gente, la culpa es de esos irresponsables que salen y se aglomeran, ¿no? Obviamente dejando y poniendo bajo la alfombra todos los problemas estructurales que tenemos como país. Pero hay también otro sentido común que viene disputando, ¿no?, esta respuesta fácil, ¿no?, y funcional a los grupos de poder, que es de mucha gente. Tú decías hace un rato, no solamente la izquierda, muchos sectores hablan que se tiene que cambiar el marco normativo constitucional, que se tiene que hacer un nuevo pacto social, porque es esta constitución la que ha permitido, ¿no?, lo que ahora vemos, ¿no?, lo que ahora estamos viendo, que ya no voy a redundar, que lo he dicho bastante, ¿no? Entonces, creo que también estamos en un momento de disputas, de sentidos comunes, de cambios, de visiones, ¿no? Y por eso decía que es un momento para repensar profundamente el Perú, ¿no? El Perú como nación, como Estado también. Daniel. Bueno, yo obviamente digamos, la Constitución de 1993 fue producto del autogolpe de Fujimori, de una asamblea constituyente, como la Constitución de 1979 fue producto también de una dictadura, o Morales de Bermúdez era una democracia, o Velasco era una democracia, también era una dictadura. Entonces, yo creo que el origen de todas las constituciones son dictaduras, pues, por esa es la transición a la democracia con una nueva constitución. O sea, ese no es un argumento, creo que el argumento de fondo yo creo que tiene que ver más sobre el contenido del documento, ¿no?, de la Constitución. Y yo sí creo que el principal problema, digamos, el principal daño que Fujimori le hizo al país fue institucional, fue el haber generado, por ejemplo, un sistema unicameral. Yo creo en la bicameralidad, ¿no?, diputados, senadores, para que haya una evaluación más sopesada de la ley. Fujimori, digamos, generó un sistema en donde los partidos políticos se convirtieron en vientres de alquiler. Yo creo que esas son digamos, todo lo que incentiva ese sistema político que no funciona, evidentemente es lo que hay que cambiar. No el título económico. El título económico yo creo que es bastante bueno, ¿no? Incluso se viola
En el caso, por ejemplo, del agua, ¿no? O sea, el agua debería ser un servicio prestado, digamos, por empresas privadas, digamos, que hagan la gestión privada, concesionadas, ¿no? Para que funcionen bien, como en La Habana, Cuba, por ejemplo, ¿no? En donde, digamos, que maneja el agua es una empresa española, ¿no? Entonces, claro, digamos, el tema del título económico creo que está bien, ¿no? Lo que está mal es el sistema político. El sistema político es el que ha fallado y el que ha formado este Estado cada vez más clientelista, ¿no? Y yo creo que si se logran las dos cámaras, se logran que haya distritos uninominales para que ir fomentando el bipartidismo, pues, no que haya un partido de centro izquierda, un partido de centro derecha y que como en las democracias desarrolladas, digamos, se disputen en alternancia el poder, ¿no? Que los debates sean sobre ideas, sean sobre propuestas y no estos mamarrachos que tenemos de debates políticos que a mí me ha tocado muchas veces. Yo he sido 2 veces candidato y realmente es imposible, digamos, hacer política en el Perú sobre esas ideas en este momento. O sea, todo está, digamos, hay una suerte de prostitución de la política, todo es clientelismo, todo es populismo, todo es efectismo, ¿no? Y los partidos no están todavía consolidados sobre la base de ideas, sino sobre la base de efectos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de modificación constitucional que hay que hacer. Hay que hacerlo donde está fallando. El país está fallando en sus instituciones. El país está, digamos, la pobreza en el Perú se ha reducido dramáticamente en términos monetarios, pero tenemos gente con más dinero, con televisión en sus casas, ¿no? Pero que salen y tienen una pista sin asfaltar, el desarrollo urbano es un caos, está basado en invasiones, no hay planificación urbana. Son todas esas instituciones las que están fallando. No está fallando, digamos, la parte, digamos, del mercado, como está fallando las instituciones estatales llamadas a regular, a planificar y a complementar el trabajo del mercado. Para que hayan buenos servicios públicos tiene que haber dinero. Ese dinero se genera con los impuestos. Esos impuestos los pagan las empresas que tienen, digamos, una actividad económica. En el Perú, para hablar, digamos, a contrario de lo que he escuchado, el 2% de las empresas paga el 80% de los impuestos a la renta, ¿no? Entonces, también ahí, o sea, hay que reconocer que la gran empresa privada, que no nos gusta, que detestamos, ha parado la olla del Estado con el impuesto a la renta que ha pagado, ¿no? Y la SUNAT fue una buena reforma porque la dirección de contribuciones en su época era un caos absoluto. En la época de Alan García, el primer gobierno, ¿no? Las empresas evadían los impuestos, no pagan impuestos. Con SUNAT sí se llegó, digamos, a una situación distinta en términos tributarios. O sea, no hay que digamos, olvidarse lo que era la economía peruana en los 70, los 80, que era un desastre. Quiero hacerles una pregunta, de repente no sé, no está mucho dentro del contexto de lo que estamos conversando, pero creo que es importante también observar lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay analistas internacionales, sobre todo alemanes, no norteamericanos, no ingleses, sino alemanes, que están muy preocupados con esta hegemonía que está comenzando a tener la China, la República Popular China, con este modelo autoritario que se ha acentuado desde que en el 2013 toma la posesión del gobierno Xi Jinping y que de alguna manera estaría entrando en contradicción con la democracia occidental, el sistema democrático occidental. Incluso el Perú está ahorita casi considerado a nivel mundial como un país donde está muy influenciado por el gobierno chino, por sus grandes inversiones, por las opiniones políticas, incluso en el caso, en el manejo de la pandemia. Vimos que hace unas semanas llegó un grupo de médicos chinos a los que el gobierno y el ministro Zamora condecoró, lo que provocó la molestia del gremio médico. ¿Ustedes creen que a mediano y largo plazo la China constituye una amenaza para la democracia en América Latina, en el Perú, en los países menos desarrollados que en algunos momentos, ante la ineficacia de la democracia como la conocemos,
podríamos recurrir y pensar a métodos más autoritarios, que ese es el modelo que vende China. Mira, tu democracia es lenta y boba, mi sistema autoritario es más expeditivo y trae bienestar más rápido. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Daniel, a ver, te cedo la palabra, sí. Bueno, sí, China lo que tiene es un capitalismo de Estado, ¿no? O sea, el Partido Comunista es el partido único, no hay libertad de expresión, es una sociedad, es una dictadura con un modelo, digamos, que te da libertad para emprender y hacer empresas siempre y cuando te calles la boca, ¿no? Y no tengas libertad de criticar al gobierno de turno o al Partido Comunista en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo puede influir eso en nosotros? Definitivamente estas empresas chinas están llegando al Perú cada vez con más fuerza, ¿no? Y es una incógnita, ¿no? O sea, no se puede prever el futuro, ¿no? Nosotros pasamos de estar en la hegemonía británica, ¿no? De la época de Duano, digamos, hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, le pasamos más a la órbita norteamericana, ¿no? Y ahora estamos, digamos, en este mundo donde la situación es una situación de repliegue hacia las naciones, de las naciones a sí mismas, ¿no? Es una situación compleja de polarización en todos los países, polarización ideológica, y también en polarización en los países donde el populismo de derecha y de izquierda va apareciendo, digamos, cada vez más con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que justamente lo que tenemos que construir los peruanos es esa capacidad de hacer prevalecer la democracia, ¿no? La democracia, una democracia en donde conviva, digamos, instituciones públicas con instituciones privadas, que son las que generan la riqueza o las más eficientes para generar riqueza, que luego el Estado redistribuye en servicios públicos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que tanto la derecha como la izquierda se corran hacia el centro para lograr estos consensos mínimos que tienen que haber para que el país avance, ¿no? Porque, digamos, marginar de manera deliberada, yo diría, a la extrema derecha y a la extrema izquierda, que son, digamos, los peores enemigos, digamos, de una sociedad democrática, una sociedad donde se pueda convivir con paz, ¿no? Y con la búsqueda de la prosperidad, compitiendo, digamos, en propuestas en las elecciones, ¿no? Pero para eso yo sí digo que lo que más débil tiene el Perú en este momento son sus instituciones políticas, sus instituciones públicas, son las que más debilitadas están, ¿no? Y eso lo observamos todos los días y son fundamentales para que la economía crezca, ¿no? Lucía, por favor. No, o sea, creo que hay un problema general, es un problema general el autoritarismo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? En todas las protestas, en la represión brutal, ¿no? En el racismo prácticamente estructurante de esta sociedad, ¿no? Y cómo es Estados Unidos quien, ¿no? En la práctica ha sido el veedor, ¿no? De la democracia, el garante de la democracia, ¿no? En América Latina y en el mundo, ¿no? Entonces, creo que definitivamente hace tiempo que hay una redistribución del poder a nivel internacional, ¿no? Creo que lo que vemos es parte de eso, ¿no? Y que creo que en el Perú tenemos que encontrar nuestro camino propio y preguntarnos qué democracia queremos, ¿no? O sea, la mejor forma de evitar autoritarismos, de evitar, ¿no? Coyunturas donde ciertos grupos tengan un sobrepoder político, que yo creo que de alguna forma ahorita hay, ¿no? Sectores que tienen un sobrepoder político, es justamente redistribuyendo, ¿no? O sea, ¿de qué democracia le vamos a hablar a la gente, ¿no? Si ni siquiera tiene derecho a respirar, ¿no? Si ni siquiera tiene derecho a comprar un oxígeno, ¿no? O sea, ¿de qué democracia nosotros nos enorgullecemos? Me pregunto, ¿no?
¿de qué democracia nos enorgullecemos, ¿no? O sea, pienso también, ¿no? O sea, yendo un poquito más atrás, ¿no? O sea, saliéndonos un poco del contexto de esta pandemia, en todos los conflictos ecoterritoriales, ¿no? Donde han habido muertes en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, creo que el Perú tiene que encontrar su camino propio, ¿no? Tiene que encontrar su camino soberano. Tenemos que pasar por un cambio democratizador, ¿no? Democratizador económica, cultural y políticamente. No podemos entender el país por partes, por islas, ¿no? Los problemas que tenemos son estructurales y se expresan, ¿no? En todos los matices, si se quiere, ¿no? De la vida en común, de la vida en sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Al respecto. Exacto, muy bien. Sí, pues efectivamente, ¿no? Como decía yo, no es un debate que se está empezando ya a dar en el mundo y que creo que tenemos que comenzar a observar con cuidado porque no vaya a ser que cambiemos mocos por babas, ¿no? Y creo que querer importar o no avalar modelos autoritarios creo que no es la vocación, felizmente, de los peruanos bajo ninguna circunstancia. Willy, tenemos creo algunos comentarios brevemente, vamos a leerlos porque ya estamos ya en los últimos minutos de esta transmisión. Sí, bueno, Rodolfo de Music, que es un total seguidor de nosotros, ha estado comentando bastantes temas, va comentando en tiempo real, en realidad lo saludamos por eso. Cristian Rebocio, no creo que el sector empresarial sea débil, al contrario, tiene un estado que es aliado. Y una pandemia los ha puesto en una situación incómoda. Bueno, pero también tenemos a Vizcarra ahí que no quería llamar ni convocar al sector privado, se ha visto obligado por las circunstancias. El sector empresarial débil sí es el sector empresarial que tiene agarrado el cuello a todo presidente que le toca gobernar, dice Rodolfo Benítez. Leina Guillén, ¿quién es ese compadre que segura de reflexiones comparando a la izquierda con los sectores capitalistas? ¡Bagre! Ok, Leina. En Arequipa dice, Leina, hemos luchado por la no privatización del agua y lo seguiremos haciendo. Ese señor está perdido. Bueno, ahí podemos hacer otro debate también de la privatización de las empresas públicas, ¿no? Michael Saldaña, también estoy de acuerdo con que haya la bicameralidad. Muchos estamos de acuerdo, Michael. NAM-NG. Qué gracioso Córdoba, todo falla menos el mercado. Ante la fuerza de la realidad y como la pandemia ha desnudado la realidad del modelo y sus desigualdades, los neoliberales están en etapa de negación. Yo considero, y no quiero defender a nadie, pero en realidad ha sido también crítico Daniel con el modelo, ojo, parece que no ha visto completo el programa. Enrique de Luqui, hola Enrique, debilitadas por los partidos como él, dice acerca me imagino que cuando hablabas de Carlos Neuhaus. Carlola María, la salud no es una mercancía. Y Rodolfo Music, al final estamos en una dictadura vizcarrista, no olviden, por cierto, estamos en una dictadura, sí, ciertamente, estamos en toque de queda, además. Todos nuestros comentaristas, muchas gracias por estar ahí, por compartir sus opiniones con nosotros, Jaime. Sí, agradecerles, por supuesto, a Lucía y a Daniel. Sabíamos cuando pensamos en convocarlos para esta conversación, para esta charla, que iba a ser precisamente eso, una charla apasionada, lleno de ideas, que es básicamente lo que queremos hacer aquí en Argolla TV, promover las ideas, discutirlas, porque finalmente creo que eso es lo que debemos defender los que creemos en la democracia. La discusión de ideas y de modelos y todas las ideas son bienvenidas aquí en Argolla TV. Yo le quiero agradecer a la Lucía Alvites y a nuestro gran amigo lúcido también, Daniel Córdoba, por su presencia esta noche en Argolla TV. Les cedemos a ver unos segundos para que puedan hacer su despedida seguramente. Lucía. Bueno, sí, me caí un ratito, creo, se me cayó un poquito la conexión. Muchas gracias, Willy, Jaime, por este espacio. Creo que es vital tener espacios de diálogo, de intercambio, donde podamos decir, ¿no?, lo que pensamos en esa coyuntura, donde puedan además expresarse ideas que lamentablemente no muchas veces los medios quieren que se expresen, ¿no?, los medios tradicionales. Agradecer a Daniel por el intercambio, un abrazo a todas las personas que están siguiendo la conexión de Argolla TV y nada, nos vemos pronto, cuídense. Chao Lucía, muchas gracias Daniel. Chao Lucía. Nos queda un minuto de Zoom. Ha sido un gusto debatir alturadamente. Yo creo que eso es lo que hace falta
en el Perú, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, yo sí soy suficientemente viejo como para acordarme de los debates en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores que habían en la época en que había bicameralidad, y eso eran debates de ideas, y yo añoro que la política en el Perú regrese a esa dinámica de confrontar ideas, y siempre de manera honesta y abierta y sincera, ¿no? Yo creo que al final todos queremos que el Perú progrese, todos queremos el bienestar de la gente, tenemos fórmulas diferentes nomás para proponerlo, pero justamente confrontando ideas es que se llegan a consenso. Totalmente, Daniel, exactamente, y justamente como les decía, nosotros eso es lo que promovemos en Argolla TV, poder encontrarnos, de repente no estar de acuerdo en muchas cosas, pero sí, por supuesto, tratar de encontrar los puntos en común, porque finalmente lo que nos une única y exclusivamente es el poder contribuir con nuestra democracia, contribuir con la discusión de ideas, con la discusión de propuestas. Ya vienen las elecciones, presidenciales, las elecciones generales en las siguientes semanas, y lo único que queremos, como les decimos siempre, es promover este debate de ideas, debate alturado, por supuesto, trayendo gente inteligente. Acá tratamos de no traer a cualquier papanatas a decir tonterías. Hoy hemos tenido un gran debate, un debate de verdad que nos ha dejado, a mí particularmente, Willy, muy satisfecho de lo que hemos hecho esta noche. Y es lo que nuestro aporte desde aquí, desde Argolla TV, en dar contenidos de calidad, contenidos con aporte de valor, como bien dices, Jaime, y no pues como otros medios que ponen a cualquier baboso ahí a decir cosas, y sobre todo a comentar tonterías de Twitter, y los tienen como grandes conductores de sus programas de noticias. Bueno, por ejemplo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Sigan en sintonía, tenemos programación todos los días. Mañana viene María Laura con lo mejor del entretenimiento, la cultura, el arte. El miércoles volvemos con Jaime, el jueves está Mamá Soltera Yo, con siempre temas interesantes para el tema de maternidad. El viernes Paco Pérez García, y se vienen cosas nuevas siempre, así que estén permanentemente en sintonía de Argolla TV. Estamos en la multiplataforma Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Entren por favor a YouTube, denle suscribirse, activen la campanita y denle like y vean todos los videos, que hay mucho contenido también en YouTube. No, y de todas maneras, Willy, el domingo vamos a tratar de volver con Telecentro. No hemos podido hacer una edición el día de domingo, un día del padre, complicado conseguir invitado o invitada para ese día, y aprovecho desde acá, a pesar que ya pasó, a saludarlos a ti, y a Willy, a mi querido amigo Willy, y a Paco, dos excelentes padres que tengo la suerte, felizmente, de que mis amigos más cercanos y más queridos son excelentes padres, y eso también es otro motivo para contarlos como amigos, y que se hayan sumado todavía a este proyecto de Argolla TV me hace mucho más feliz todavía. Así que mi abrazo, Willy, mi abrazo para ti, para Paco, y efectivamente, por favor, da las palabras finales como cada edición. Gracias, Jaime. No hay tiempo para más. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao. Ahí está. Chao.
Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Jude Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Y bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape.